a la intimidad y a la confidencialidad de los ingresos brutos que recibe. Así las cosas, he logrado acceder a esas bases de datos de lo que reportan las instituciones, las entidades públicas a la Caja Costarricense del Seguro Social. Precisamente hace una semana ya la Caja Costarricense del Seguro Social, el Sistema Centralizado de Recaudación, me dio la base de datos del 100% de todos los empleados públicos, y para evitar alguna discusión en relación a si se publica un mes atípico, bueno, conseguí 13 meses consecutivos, de junio del año pasado a junio de este año, y voy a estar haciendo publicaciones. Inclusive aquí traje algunas referencias por ocupación de salarios en la Universidad de Costa Rica que le para a uno el pelo. Recordemos que la Universidad de Costa Rica se financia fundamentalmente por impuestos que le transferimos todos los costarricenses a través del Fondo Especial de la Educación Superior. Bueno, puntualmente sobre la convención colectiva de la Universidad de Costa Rica. Uno de los temas más importantes y más relevantes que estoy llevando a la Sala Constitucional tiene que ver con la anualidad que se le paga a la totalidad de los empleados en la Universidad de Costa Rica. Según convención colectiva es un 3%. Sin embargo, en el 2009 hubo un acuerdo del Consejo Universitario y se aumentó al 5.5%. Eso llevó a don Henning Jensen, precisamente al rector de la Universidad de Costa Rica, a levantar la voz en relación a esa anualidad que a todas luces es desproporcional, es poco razonable, de acuerdo a todos los criterios que la Sala Constitucional ha emitido sobre este tema. Y es así como estoy llevando a la Sala Constitucional las dos medidas. Uno, el acuerdo del Consejo Universitario que lo estableció en 5.5%, y por otro lado el 3%, que también a mi juicio parece desproporcionado, falto de razonabilidad. Ese es uno. Luego está el tema de licencias sindicales, está otro que tiene que ver con permisos de estudio con goce de sueldo, tiene que ver con vacaciones. Imagínense que los trabajadores administrativos de la Universidad de Costa Rica tienen derecho a disfrutar las siguientes vacaciones. Los que tienen de 1 a 5 años de trabajar con la institución son 16 días hábiles. De 6 a 10 años de trabajar con la institución, 23 días hábiles. Los que tienen más de 10 años de trabajar en la institución, 30 días hábiles. Y bueno, a todas luces es desproporcionado en relación a lo que recibe cualquier persona que trabaja en el sector privado, según lo establece el Código de Trabajo. Bueno, una disposición como esa también la estoy llevando a la Sala Constitucional con el propósito de que se revise la razonabilidad, la proporcionalidad de ese tipo de medidas. Son como 6, 7 artículos de la Convención Colectiva que lo estoy llevando a la sala. No le ha dado curso a la sala, y por eso efectivamente la Secretaría General del CINDEO no ha sido notificada, tampoco las autoridades de la Universidad de Costa Rica, pero yo espero que así como admitieron la acción de inconstitucionalidad que presentamos contra la Convención Colectiva de Recope, contra la Convención Colectiva de la Municipalidad de Moravia, también acojan esta para su análisis y notifiquen a las partes lo que corresponda. Carlos Araya, vicerrector de Administración. Sí, muy buenos días. Agradecerle por la invitación y un cordial saludo a don Otto y a mi estimado amigo don Héctor Monestel. Este tema de anualidad que hacía referencia don Otto realmente ha sido una preocupación de parte de esta administración universitaria desde el año 2012, antes de que don Otto iniciara su gestión como diputado. Desde mayo de 2012, cuando asumimos la administración, nos percatamos de una situación particular que se daba en materia de lo que llamamos el régimen de méritos en la institución, y luego de hacer los estudios correspondientes llegamos a la conclusión de que efectivamente la anualidad del 5,5% no es sostenible en el mediano y largo plazo. Desde ese punto de vista procedimos a hacer diversos estudios. Hace más de un año el señor rector presentó al Consejo Universitario una propuesta para echar atrás el acuerdo del 2009, acuerdo en el cual, por cierto, don Héctor Monestel fue la única persona que votó en contra de esa propuesta de acuerdo del Consejo Universitario. No obstante, el año anterior el Consejo Universitario discutió el tema, pero aún no ha tomado una decisión. Y desde ese punto de vista, en aras de garantizar la sostenibilidad y el equilibrio financiero futuro de la institución, hemos procedido, o se va a proceder en los próximos días, ya el señor rector lo anunció, a la denuncia de la convención colectiva, que entre otras cosas nos llevará efectivamente
a tocar el tema de anualidad. Pero no solo hablaremos de anualidad y de la reducción del porcentaje de anualidad, sino que queremos remozar la convención colectiva. La convención colectiva de la Universidad de Costa Rica fue renegociada por última vez hace 20 años, en el año 1996, ante una realidad política, social y económica muy diferente a la actual. Bueno, consideramos que ese instrumento valioso para regular la relación entre trabajador y administración es necesario remozarlo, es necesario modernizarlo, y desde ese punto de vista queremos hacerle una serie de ajustes, y en ese proceso estamos justamente en este momento. La convención va a ser denunciada posiblemente en un par de semanas, y a partir de ahí iniciaremos el proceso de negociación con el sindicato tal y como lo establece nuestro Código de Trabajo. Quieren renegociarla, perdón. Héctor Monestel, exsecretario del SINDEU. Sí, bueno, muchísimas gracias. Tal vez en primer lugar aclarar que efectivamente cuando en el 2009 se incrementa el porcentaje de anualidad de 3 a 5, al margen de las razones, que eso fue precisamente en aplicación de una sentencia judicial, don Otto, que obligaron a la universidad a incrementar esta. Hay una sentencia judicial que se extiende entonces al conjunto de los trabajadores. Yo efectivamente me opuse, no porque me pusiera un reajuste o un incremento en la anualidad por sí mismo. Me opuse por algo muy sencillo, y hoy creo que nos está dando el tiempo la razón. Porque se hizo unilateralmente, las autoridades lo hicieron unilateralmente sin consultar al sindicato, ¿no? Sin un acuerdo con el sindicato, porque el acuerdo del Consejo Universitario de facto modificaba la convención colectiva, ciertamente para favorecer a los trabajadores, pero de la misma manera pudo haber sido modificada de facto para perjudicar a los trabajadores. Entonces, por una razón de principios, yo no voté el incremento si no se negociaba y no era acordado con el sindicato para que se incorporara en la convención colectiva y tuviese rango y fuerza de ley. Es decir, un acuerdo del Consejo Universitario se puede derogar tanto como de la misma manera como fue acordado. Una convención colectiva es más difícil de tocar, y evidentemente se tendrá que consultar a la contraparte, que en ese momento era y sigue siéndolo el sindicato de la Universidad de Costa Rica. O sea, porque debía ser consultada con el sindicato. Era una modificación a la convención colectiva y debió haberse efectivamente incorporado como tal en el marco de la convención colectiva y no de manera unilateral. Dicho esto, sí es bueno tal vez que, don Otto lo acaba de decir, yo quisiera como subrayar lo que anima a don Otto, porque a don Otto lo anima, y por lo que nos dice de su recurso de inconstitucionalidad, lo anima, bueno, aparentemente un espíritu de equidad y de justicia en relación a que haya abusos y privilegios en algunos trabajadores del sector público, y lo señala en el caso de las vacaciones, ¿verdad?, que eso no ocurre en el sector privado, cosa que ocurre en el sector público. Entonces, ese ánimo de don Otto me parece que debe quedar claro para los trabajadores universitarios y para los trabajadores en general. Don Otto, yo creí que el socialista aquí era yo, ¿no? Pero parece que el socialista aquí es don Otto, ¿verdad? Porque don Otto está proponiendo algo así como una justicia entre los trabajadores, ¿verdad?, como que todos seamos igualiticos y ese tipo de cosas, pero resulta que no, que don Otto lo que quiere es degradar las condiciones de trabajo, de vida y de salario de los trabajadores del sector público, en donde no negamos que pueden haber abusos, efectivamente, ¿no?, pero degradarlas al nivel de precariedad, de miseria salarial, de explotación y de discriminación de los trabajadores del sector privado. Eso es un retroceso en la justicia social de este país, don Otto. Usted no puede venirnos a decir a los costarricenses que hay que degradar y retroceder en décadas de justicia social para equiparar a los trabajadores del sector público con las condiciones efectivamente casi de trabajo esclavo en el sector privado. Vea, don Otto, yo vengo de atender 2 huelgas en Las Piñeras, en la zona norte. Usted sabe, yo soy abogado y yo sigo en estas luchas. Y ahí no pagan vacaciones, ahí no pagan aguinaldo, ahí no pagan seguro. Ahí a los trabajadores migrantes nicaragüenses, por favor, ni se diga, ¿va?, los superexplotan porque ni siquiera
se los reconoce como trabajadores. Yo tengo juicios en los tribunales defendiendo trabajadores migrantes nicaragüenses. Es decir, la superexplotación de los trabajadores en el sector privado. Si usted lo que quiere es socializar la miseria, pues sí, usted es un socialista, pero al revés, ¿no? Nosotros estamos efectivamente porque más bien del sector privado es donde se deben mejorar las condiciones de trabajo hacia arriba, y no degradando necesariamente y empobreciendo y precarizando a los trabajadores del sector público. Bueno, sí, no comparto la apreciación de Se Héctor está sobre este precarizando tema. el trabajo de los A empleados ver, públicos. Sí, pero también hace unos comentarios sobre el tema del sector privado. Nosotros lo que buscamos es que se aplique el Código de Trabajo en el sector privado. Cuando se aprueba ya a principios de los 40, se aprueba la jornada a las 48 horas semanales, se aprueba el tema también de las 2 semanas de vacaciones al año por 50 años, por 50 semanas de trabajo, 2 semanas de descanso. Cuando se habla del descanso, de un día de descanso a la semana, cuando se habla de un límite de la jornada ordinaria, cómo se paga la jornada extraordinaria, el límite de lo que se puede contratar con una persona por día, etcétera. Todas esas disposiciones contenidas en el Código de Trabajo. O sea, yo soy una persona que aboga porque el Código de Trabajo costarricense se respete en el sector privado. Jamás estaré de acuerdo con lo que usted menciona, que a las personas les paguen muy debajo del salario mínimo, que no les den vacaciones, que les exploten trabajando 15 horas diarias, que no les den día de descanso. Jamás que puedo estar de acuerdo con eso. Entonces, ese tema un poquito para dejarlo en perspectiva. Yo con lo que no estoy de acuerdo es con los abusos que hay en el sector público. El problema es que a lo largo de muchas décadas de negociaciones que se dieron entre jerarcas de instituciones autónomas, especialmente empresas públicas, jerarcas de municipalidades, se fueron incorporando en las convenciones colectivas en el sector público disposiciones, cláusulas que efectivamente rompen esas condiciones que tiene el sector privado en sus relaciones laborales, y les empiezan a dar una gran cantidad de privilegios a las personas que trabajan en el sector público. A tal punto, vea usted, es que cuando uno se da cuenta de este tipo de salarios, a uno se le para el pelo. Aquí tengo, veamos, sin decir nombres ni nada por lo pronto, si alguien quisiera los nombres de todos los funcionarios de la Universidad de Costa Rica, los puedo suministrar. Pero aparece por categoría salarial. Aparecen, por ejemplo, conserjes o encargados de limpieza en general. En febrero, el mayor salario reportado fue 1.766.000. En enero de este año, el mayor salario reportado en esa categoría salarial fue casi 1.300.000 colones al mes. Y estamos hablando de 248 funcionarios que están en esa categoría. Puedo mencionarle también aquí la categoría de oficinista. Un oficinista en la Universidad de Costa Rica, el salario máximo en esa categoría salarial es de 1.800.000 colones. Un misceláneo, limpiador de oficinas, hoteles y otros establecimientos, 1 millón, bueno, hay 17 de ellos, es 1 millón y un resto a estas personas. Luego hay maleteros, Cadi y repartidor, 56 funcionarios de esos, con 1 millón reportado para febrero de 2.246.000 y en enero de 1.450.000. Tenemos a peones agrícolas, labores livianas. El salario máximo anda entre casi 2 millones, 2.200.000. Luego tenemos secretario A, salario máximo de esa categoría salarial, que son 109 funcionarios que están en esa categoría salarial, casi 1.800.000. Secretario ejecutivo bilingüe, 2 millones y un resto. Entonces estamos hablando de montos, muchos de ellos producto de esas anualidades, son personas que tienen muchos años de trabajar en la universidad y se van acumulando anualidades y llegamos a estos salarios. En el sector privado no hay anualidades. Entonces esto se vuelve absolutamente insostenible, inmanejable, como dice muy bien don Henning Jensen. Y eso es lo que yo busco que se normalice. Este tema de vacaciones, esa cantidad de días de vacaciones, estamos hablando para las personas que tienen más de 10 años, 30 días hábiles de vacaciones. Pagada por todos nosotros. Bueno, eso a todas luces es desproporcionado, es poco razonable y pagado con los impuestos de todos los costarricenses. Por eso es que busco que la Sala Constitucional revise eso con el propósito de empezar a meter razonabilidad y empezar a comparar las condiciones en que trabaja ciertos sectores del sector público, porque estos son instituciones autónomas.
Podemos hablar de los policías, de la policía penitenciaria, podemos hablar de la seguridad, los policías de tránsito o la fuerza pública, que están en condiciones muy inferiores a las que tienen los empleados de la Universidad de Costa Rica. Y eso es algo absolutamente inaceptable. Yo quisiera, Vicerrector de Administración. sí, yo quisiera clarificar e invitar a don Otto a la vez. Don Otto utiliza datos del CICERE, lo que la universidad reporta efectivamente por el pago a un trabajador en un mes. Del salario bruto. Ese pago no necesariamente corresponde a su salario real. ¿Por qué? Porque puede ser que a ese funcionario se le esté pagando, se le esté realizando algún pago retroactivo por efecto de horas extras o de una recalificación. Es la corrida 13 Don Otto, meses. yo lo invitaría a usted a que en el sitio web Sí. de transparencia institucional de la Universidad de Costa Rica Es poco transparente aparece la planilla completa. Sí, pero no aparece por nombre. No aparece por nombre. Bueno, lo que pasa es que aquí tenemos un tema de protección de datos. Ya la Sala Constitucional dijo que eso es información así pública. como usted se preocupa por la protección de datos en el sector privado y de que no sepamos los nombres de las personas, de los dueños son pagados finales con fondos privados de las empresas, de las sociedades anónimas, nosotros nos preocupamos por la protección de datos. Y desde ese punto de vista ahí aparece la planilla compuestos. Y ahí aparece efectivamente la planilla real. Y estos datos que usted da, bueno, posiblemente los podríamos contrastar y podríamos darnos cuenta de que los datos que usted tiene representan montos que no son la realidad. Por ejemplo, hace unos meses usted anunció en la prensa que había una secretaria en la Universidad de Costa Rica que se le pagó 59 millones de colones. Mencioné para ese mes en particular y por eso. Claro, pero por eso, eso pero es que eso, ahora eso, lo que tengo son eso, 13 meses. Eso lo que hace es distorsionar la realidad. Pero ¿cuánto gana un misceláneo o una persona de seguridad realmente en la Universidad de Costa Rica? El salario bruto. Le puedo decir que el salario bruto de un conserje promedio anda en 863,000 colones, por poner un ejemplo. Ahora, que de ese promedio pueden haber salarios que se acerquen al 1,000,000 de colones, efectivamente, pueden haber salarios que se acerquen al 1,000,000 de colones, pero sí nos gustaría contrastar esos datos contra la planilla real de lo que pagamos efectivamente. Podemos hacer de manera mensual. un debate acá sobre ese tema. Yo traigo los 13 meses, los salarios, computadora, y empezamos a revisar mes a mes. Con mucho gusto. Porque son 13 meses. Con mucho gusto, don Otto. Don Héctor Monestel. Sí, yo no me he dicho que está el vicerrector de administración acá porque que maneje estos números, yo no quiero entrar en ese detalle por razones de tiempo, lo quiero más bien para remarcar 2 o 3 aspectos, Laura. Uno es que me da la impresión de que don Otto efectivamente hace una generalización y desconoce la realidad laboral y la realidad salarial en la Universidad de Costa Rica. Pinta de cara al país como que efectivamente los trabajadores de la UCR viven en un mundo privilegiado. Y es que en la Universidad de Costa Rica hay 2 sectores fundamentales, efectivamente, el docente y el administrativo. Y don Otto sabe muy bien que efectivamente de la planilla universitaria casi el 60-65% vive en condición de interinazgo. ¿De qué? Interinazgo. Trabaja en condición de interinazgo. Es decir, la mayor precariedad laboral que puede haber en el sector público. Es decir, son trabajadores docentes y son trabajadores administrativos que, para empezar, no tienen nombramiento continuo durante todo el año. Se les interrumpe el nombramiento. Esto, además, no tienen los nombramientos de tiempo completo, son cuartos de tiempo, son medios tiempos, etcétera. Entonces es una precariedad tanto en el sector docente como en el sector administrativo, que estamos hablando de una planilla de cerca del 60%, don Otto. Entonces, porque todo eso que usted apunta también guarda relación con los sectores fundamentalmente que tienen consolidación y tiempo y antigüedad en sus plazas. El otro aspecto que yo quiero destacar, don Otto, aquí da la impresión también de que don Otto actúa de cuenta propia, su preocupación de mucho tiempo, de revisar el sector público, y la administración y el rector Henning Jensen, es bueno aclararlo, Laura, que cuando esa reforma, la del 2009, a la anualidad se hizo, don Henning Jensen era vicerrector en la administración de Yamilet, entonces de la anterior rectora. ¿No? Yo no lo escuché oponiéndose
al aumento de la anualidad en aquel momento, ¿no? Entonces que no me venga ahora con ese doble discurso, ¿verdad? Porque en aquel momento no lo hizo. Pero hay una coincidencia entre usted, don Otto, entre la administración, el rector de la Universidad de Costa Rica en algo, ¿no? Que ambos responden a las directrices del Fondo Monetario Internacional, a la crisis fiscal. Usted nos dice que es insostenible, ¿no?, este tipo de situaciones financieras en la Universidad de Costa Rica, y por supuesto que será insostenible mientras no se resuelva aquí el problema fiscal, ¿no? Lo que pasa es que el problema fiscal aquí se quiere resolver precisamente expoliando a los trabajadores, reduciéndoles los salarios, quitándoles condiciones de vida y de trabajo, que repito, nosotros, y yo incluso cuando fui secretario general, decía siempre que el buen trabajador es el que efectivamente merece, digamos, todas estas condiciones. Un mal trabajador, yo no voy a defender aquí a malos trabajadores, pero ese no es el punto, don Otto. El punto es que no se puede resolver el problema fiscal si usted no va a tocar los grandes intereses de la evasión, si usted no va efectivamente aplicarle renta y que los ricos paguen como ricos, y etcétera, etcétera, todo este discurso, ¿verdad? Porque entonces no es restringiendo las condiciones de vida y de salario de los trabajadores como se va a resolver el problema fiscal. ¿Cuánto se va a ganar usted con eso? ¿Va a resolver el problema fiscal de este país? No lo va a resolver, ¿verdad? Se va a resolver. Entonces, por favor, seamos… y esto es importante esto no es para resolver el tema fiscal, jamás puede resolverse el tema fiscal sobre las espaldas de los trabajadores, jamás, y nunca lo hemos planteado de esa manera. Aquí el tema del desequilibrio en las finanzas públicas hay que abordarlo del lado de los ingresos. O sea, para de qué manera aumenten los ingresos a través de más actividad económica, cobrando bien los impuestos que ya existen. La defraudación en aduanas es algo absolutamente espantoso, entre otras áreas. Luego, por el lado del gasto, hay que racionalizar el gasto. Hay mucho desperdicio en compras públicas, pero también hay privilegios que se pagan acá, hay privilegios que se pagan en pensiones, que ya se están tomando algunas medidas, no lo suficiente. En fin, hay que abordarlo desde diferentes frentes. A mi juicio, hay que vender algunos activos del Estado, en eso podemos tener alguna discusión sobre qué activos se venden o no, si se justifica o no para abonar la deuda pública, pero bueno, esa es otra discusión. ¿Usted sabe, don Otto, cuánto dejó de percibir el país cuando se aprobó el TLC por concepto de tributos? No tengo ese dato. Bueno, el Ministerio de Hacienda se lo puede dar, pero se aprueba el TLC en este país y dejan de ingresar tributos que usted, que fue un propagandista del TLC, no previó entonces cómo sustituir lo que dejaba de percibir el Estado costarricense. Vea qué interesante, Héctor, sobre eso. Efectivamente, eso es lo que dice Elio Fallas, el ministro de Hacienda. Pero el ministro del Comercio Exterior dice que gracias al TLC aumentaron los ingresos tributarios producto de un mayor dinamismo de la economía, mayor actividad económica. Vea usted a dos ministerios contradiciéndose sobre el tema. Sería bueno hacer otro programa sobre el tema de la afectación en los ingresos tributarios del TLC y traer acá diferentes economistas a hablar sobre ese tema. Doña Laura, con solo lo del TLC usted no solamente puede dejar intacto a los trabajadores públicos, corrija los privilegios que quiera, y mejorar las condiciones de vida y de trabajo del sector privado por el cual usted se rasga las vestiduras. El tiempo se nos acaba y yo quisiera aclarar algo a lo que hace referencia a don Héctor. Vean, nosotros como administración universitaria no respondemos ni al Banco Mundial ni a ningún organismo internacional, ni tampoco a la oposición que tiene la Universidad de Costa Rica, particularmente en la Asamblea Legislativa. Yo por eso empecé diciendo que nosotros desde mayo de 2012, cuando asumimos la administración universitaria, cuando don Otto posiblemente no tenía siquiera expectativa de ser diputado en esta legislatura, nosotros empezamos a hablar del desequilibrio futuro de las finanzas institucionales si no tomamos medidas. De manera que no se vale, don Héctor, decir que nosotros respondemos ni al movimiento libertario ni a la presión política de ninguna fracción legislativa. Don Carlos, ¿está desequilibrada la famosa relación 80-20 en la Universidad de Costa Rica? En este momento, y lo hemos dicho muchas veces… Nada más para aclararlo, esa relación 80-20 es… La universidad no es una fábrica, una piñera. Ahí se produce conocimiento, la mayor inversión se tiene que hacer en recurso humano. Entonces hay una regla establecida por autonomía universitaria de que lo más que se puede gastar
en salarios, el tope para gastar en salarios es 80%, el 20% tiene que ser efectivamente para inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa relación es histórica, hemos tenido no una, está desequilibrada. No está desequilibrada. No hay desbalance. No está desequilibrada, ¿por qué? Porque justamente en el año 2010, los diputados de ese entonces tomaron el acuerdo de reformar el artículo 78 de la Constitución Política y que la inversión estatal en educación llegue a ser el 8%. De la mano con esa reforma constitucional se firmó el 5º convenio FES, en el cual se establece que en el momento en que se llegue al 8% de inversión en educación, el 1,5% le corresponderá a las universidades. Desde ese punto de vista y en busca de esa meta de llegar a ese 8% y de llegar a ese 1,5%, los presupuestos de las universidades y del Ministerio de Educación en general han venido creciendo de manera constante en los últimos años. Y desde ese punto de vista, eso ha permitido justamente que en este momento la situación financiera de la institución sea completamente sana. Pero llegaremos pronto al 1,5% y a partir de ese momento es donde, si no tomamos las decisiones desde este momento, podríamos vernos en un desequilibrio financiero. Y queremos una universidad para toda la vida, no queremos una universidad que en unos pocos años entre en un desequilibrio financiero que pueda llevarla a problemas más serios. Ya hace 4 años que ustedes plantearon, digamos, están llamando la atención sobre el tema, sin embargo, no han tomado acciones todavía. Hizo una propuesta don Henning Jensen, el Consejo Universitario se la rechazó y ahora han tomado la decisión de ir a denunciar la convención colectiva. Para quienes nos están mirando en estos momentos, esto significa llamar al sindicato para renegociar las condiciones de la convención colectiva. Eso es algo que pretenden hacer en los siguientes semanas o meses. En todo caso, esta acción de inconstitucionalidad lo que va a generar es una mayor presión para que esa renegociación se dé, y veámoslo como una oportunidad para que efectivamente al revisar la convención colectiva todo aquello que se ha identificado como un abuso sea racionalizado. Y yo desde ese punto de vista celebro que nosotros hayamos presentado la acción de inconstitucionalidad y que les quede eso a ustedes como insumo en la renegociación en la cual se van a involucrar. Ahora, créanme que la van a aprovechar, don José. Sí quisiera aclarar que hay algunos aspectos de los cuales don Otto presenta en su acción de inconstitucionalidad que nosotros no compartimos. Por ejemplo, no compartimos el hecho de que don Otto cuestione la licencia por paternidad. Todo lo contrario, quisiéramos tener no 2 días de licencia por paternidad, quisiéramos tener más días de licencia por paternidad. Bueno, la sala va a revisar unos 6, 7 artículos. ¿Por qué, don Otto? Porque puede ser que haya algunos coadyuvantes necesitamos fomentar, también a señalar otras observaciones. Necesitamos fomentar desde la convención colectiva el ejercicio de la paternidad. Pero dejemos el tema de la paternidad. Necesitamos hablar de corresponsabilidad en la paternidad. No se vale de que yo simplemente voy el día del parto y dejo a la mujer con el niño o la niña y el día siguiente voy y me la traigo a la casa y que se la juegue sola. No se trata de eso. Se trata de que hay una corresponsabilidad. Y más bien en esos puntos, créanme que estamos total y absolutamente en desacuerdo, porque la propuesta de la nueva renegociación o de la nueva convención colectiva no va a decir 2 días, va a decir más días. Bueno, perfecto, pero bueno, eso ustedes lo van a poder alegar ante la sala constitucional cuando sean notificados. Y yo espero que utilicen eso, como dice muy bien don Héctor, como una especie de presión para reducir las anualidades, que en estos momentos son la principal preocupación, y por eso centré mis comentarios sobre el tema de la anualidad, porque es absolutamente inmanejable, es insostenible, como lo ha dicho reiteradas veces el mismo rector de la Universidad de Costa Rica, y ojalá que con esa acción de inconstitucionalidad ustedes se sienten con el sindicato y racionalicen ese monto que hoy todos los costarricenses estamos pagándole a la Universidad de Costa Rica, en la parte patronal, para que le pague a todos sus empleados. Tenemos comentarios. Héctor Monestel estaba pidiendo la palabra. No, vamos a ir cerrando, por favor. Es muy rápido, es para remarcar efectivamente que la acción de inconstitucionalidad de don Otto es un espaldarazo al rector de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Porque el rector de la Universidad de Costa Rica ya anunció que va a denunciar la convención colectiva, pero aquí y don Carlos, a nombre del rector, lo que nos está diciendo es que ellos no acatan directrices de los organismos internacionales. Por favor, don Otto, por favor, don Carlos, ¿no? ¿En qué contexto está usted poniendo su recurso y en qué contexto está usted denunciando la convención colectiva?
en el contexto del marco de una ley de empleo público en curso, en el contexto del marco de convenciones colectivas que se han venido negociando en el sector público a la baja todas, en Habdeo, en AIA, etcétera, etcétera. ¿Dónde están esas directrices? Se las puedo traer literalmente, están en las últimas recomendaciones y revisiones del Fondo Monetario Internacional en materia fiscal, en materia de salarios, en materia de pensiones, etcétera, y usted los conoce muy bien, tal vez don Carlos no los conozca, pero ahí están esas directrices que todavía vino la misión internacional ahorita hace 3 meses a revisar si Costa Rica estaba cumpliendo con esas directrices o no. Entonces no me digan que no están efectivamente coincidiendo en la aplicación de un plan fondo monetarista en contra de los trabajadores de este país. Nos tenemos que ir, comentarios. Muy rápidamente, Federico Figueroa dice, don Otto, ¿no considera usted que estas convenciones colectivas le distribuyen riqueza a la clase media, sino cómo se las damos? Ernesto Chavarría, apoyo total para el diputado Guevara, no podemos soportar más abusos de las instituciones públicas. Marcela Zamora dice, no me queda clara la posición del representante de la rectoría, ¿está de acuerdo con el diputado Otto Guevara? Nadiña dice, para Guevara, que un consejero gane 1 millón es una barbaridad, ¿cómo alguien que limpia va a ganar eso? ¿Cómo? Y Gustavo Méndez dice, los sindicatos de Costa Rica destruyeron el Estado creando un código de trabajo paralelo lleno de gollerías y plazas sin sentido, el país despertó. Comentarios en redes sociales. Diversos comentarios. Muchísimas gracias a nuestros invitados esta mañana, Otto Guevara, Héctor Monestel y Carlos Araya, vicerrector de Administración. Buenos días, gracias por acompañarnos. A continuación, Promuévete.